Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en nuestra primera edición de marzo, ya comienza el año lectivo en Mate al Rey y como todo establecimiento, y esto no se puede distinguir, digamos, aquí en el equipo de producción de Risenberg Producciones, nos encontramos siempre bajo la dirección implacable de nuestro bestia de las comunicaciones, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Feliz, Gustavo, de este nuevo capítulo de nuestro programa. Feliz de encontrarnos al costado de la cancha, esperando que se desarrolle de la forma normal y que no hayan demasiados roces entre los panelistas. De vuelta a clases, muchos con zapatos nuevos, con corbata, gente contando mentiras respecto a lo que hizo durante las vacaciones, el ambiente natural que hay acá, le puedo decir, en el equipo de producción de Más del Rey. Precisamente por el carácter que se le ha dado a este programa, estamos con un panelista que no tiene nada de invitado, que es un hombre absolutamente de la casa. Él está en una comuna ignota del Gran Santiago, es militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez e integrante de la prestigiosa Casa Bolívar, el gran Marco Illich Riquelme García. Y ahora el nombre dicho correctamente. ¿Cómo está, Marco? Bien, bien. Marco Antonio, Marco Aurelio, Marco no sé cuánto, eran ¿No? lo que le ponían los papás en esa época a los hijos, pero como mi mamá eran comunistas, Marco Illich. Marco Illich, a mi hermano le colocó Vladimir y a mi hermana Valia. Entonces, Temático tenemos absolutamente de la todo. familia Riquelme. Sí, sí, sí. Ya. Muy bien, está todo bien entonces. Comenzamos este programa con una cuestión que impone la contingencia, que es la renuncia a su condición de ministra del Interior de Carolina Toá, un hecho que venía siendo largamente estirado, al menos desde octubre del año pasado, y esto con la finalidad de presentarse como candidata a la presidencia. Figura como la candidata aparentemente del gobierno, pareciera ser la candidata de Gabriel Boric, aquel que está detrás de esta candidatura porque ella, como pocos, representa precisamente la continuidad de este gobierno. Y quiero partir con un epígrafe que estuvo en las primeras declaraciones y lo ha señalado siempre la propia Carolina Toá, de que ella quiere continuar con la obra de este gobierno. Una frase es un eufemismo, por supuesto, que en ese sentido es muy aceptable, pero vamos a hacer un esfuerzo y la vamos a tomar en serio. Y si hacemos ese esfuerzo y creemos de que realmente está dispuesta a continuar la obra, una de las grandes preguntas que nos deberíamos hacer es ha sido la obra de este gobierno. Y en ese punto, y con esto quiero ir cerrando, digamos, para dar la palabra al equipo de este programa, quiero señalar tres cuestiones que me parecen fundamentales en relación con esta candidatura. Lo primero es una candidatura que se da por descarte de aquella que parecía como con mayor fuerza, que era la candidatura, que sería la tercera candidatura de Michelle Bachelet, quien, aunque sacó una declaración bastante dudosa en la que no deja claro, es de esas renuncias con elástico, no invita tampoco a votar por nadie en particular, sino que como que se toma una pausa. Pero este primer elemento es de que se trata la candidatura de Carolina Toá, una candidatura por descarte, y en ese sentido creo que ya entra perdiendo fuerza, por cuanto la primera opción aparentemente desde las filas del gobierno era una candidatura de Michelle Bachelet. Sin embargo, creo que este hecho revela una cuestión muy importante dentro de lo que es el progresismo, y es la idea de que ya formalmente con la candidatura de Bachelet, independiente de que sea o no sea candidato, esto significa candidata, es que estamos en presencia de la reconstrucción, de la concertación, de la nueva mayoría y con los aditamentos que le pueda haber puesto el Frente Amplio, en términos como lo definió un factotum del régimen de los 30 años. eh, Se me olvida el nombre, don Sergio, este diputado del PPD, que tiene un apellido italiano y que siempre se me olvida. Guido Girardi. Guido Girardi, exactamente. Guido Girardi hizo esta afirmación en la que me parece bastante franca. En segundo lugar, Carolina Toá no la tiene fácil. Hay candidatos en todos los sectores. Es probable que si compite con cualquiera de ellos, la vea bastante difícil. Vale decir, su candidatura iría a primaria. Es difícil que pueda sobrepasar a Bodanovich. Es difícil que pueda sobrepasar a Orrego si es que fuese también en una
primarias dentro del progresismo y probablemente sí tendría posibilidades con algún candidato del Partido Comunista, la ministra Janet Jara aparentemente, e inclusive está planteándose, aún con su compleja situación judicial, el propio Daniel Jadwe. De tal suerte que esto es algo que no está despejado. Y en tercer lugar, que es el otro elemento que me parece llamativo, es la gran crisis que hay dentro de la derecha. La candidatura de Matei aparentemente no prende y estamos anticipando, y con esto termino la idea, estamos anticipando una argentinización del escenario político chileno. Yo, en mi opinión, creo que la candidatura de Kaiser es una candidatura de los nacional libertarios, nacional socialistas no, ¿no es cierto? Don Sergio, No, 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 no parece que es confundamos. nacional libertario, digamos las cosas como son. Creo que se llama nacional libertario, que es la candidatura de Kaiser, que es una candidatura que formalmente, inclusive creo que económicamente, están ligados a ver, a partir de este escándalo de las criptomonedas, aparecen ligados con los hermanos Kaiser, pero se trata de una candidatura que en este momento está concitando mucha adhesión dentro de la derecha, y no solo la derecha más dura, sino que aquella derecha que aspira a dar una pelea electoral seria, de la misma manera como quedó en evidencia con la candidatura en su momento de Kast, quien habiendo corrido tantos años tras la presidencia, como que ha ido perdiendo algo de fuerza. Les doy la palabra. Marco, ¿qué opinión tienes respecto a este punto en particular? ¿Hay otro elemento dentro del proceso electoral y la candidatura de Toa que a ti te merezca resaltar? Usted sabe que nosotros no nos metemos mucho en este cuento, pero sí, en lo fundamental yo creo que las próximas elecciones van a estar determinadas porque el candidato o la candidata que vayan a elegir respecto de todo este sector socialdemócrata, de derecha conservadora, que han logrado unirse por ahí, el que le convenga más al gran capital. Y ese va a ser el que se termine imponiendo, porque los tipos son capaces de ir creando un sentido común a través de los medios de comunicación, un sentido común que no tiene nada de común, que es absolutamente interesado. Y por lo tanto, si es que consideran que Toa es la candidata, van a tratar de imponerla. ¿Cuáles serían los elementos que ayudarían a que Toa fuera la candidata de este sector que quiere tener una gobernanza sin inestabilidad social, política? ¿Cuál sería el pro de la TOA? Y es que ha logrado imponer aproximadamente 50, 60 leyes que van dirigidas a la represión al movimiento social. Con ello, con TOA aseguran que va a seguir por el mismo camino, desalojando a quien haya que desalojar de las tomas, pegándole a los estudiantes secundarios, en fin, manteniendo un orden a través de la represión. La intríngulis al interior del bloque este que se ha conformado, yo creo que son menores. Finalmente, esos pequeños grupos, partidos, sectores que forman parte de esta alianza van a terminar alineándose con quien le dé más garantía de mantener los puestos en el Estado. Bueno, a mí me corresponden 3 ministerios, yo con los 3 ministerios puedo meter aproximadamente 2.000, 3.000 personas dentro del Estado, y estamos hablando de 3.000 personas que pueden tener unos sueldos que son 10 veces a lo mejor, y mucho más, 20 veces, 30 veces más que un sueldo mínimo, y con eso yo aseguro seguir estando, ¿no? Formando parte de esta burocracia de la democracia y de la institucionalidad burguesa, y me muevo en ese ámbito. De repente me coloco más rebelde, más díscolo, y digo que voy a sacar gente a la calle cuando ya no la tengo. Esas son las pequeñas cosas que yo creo que puedan haber. Matices siempre lo van a haber. Por ejemplo, para ratificar lo Perdón, que ¿descarta yo, totalmente la posibilidad de una candidatura de Jadwe, una candidatura por izquierda, digamos, dentro no, del... no, no, al contrario, justamente iba a hablar de eso. Este programa no tiene pitonizos, pero usted parece que es pitonizo porque justo dijo lo que yo iba a hablar. Lo que yo creo que allí se está dando es que incluso estos matices y estas candidaturas que van creciendo no crecen, igual que la de Tobá, igual que la de Matei, no crecen del pensamiento popular o del pensamiento social, sino que crecen simplemente porque la imponen los medios de comunicación, a través de internet, van imponiendo
la gente que más les conviene. Por eso en algunos momentos también aparece como un chantaje esto de Kaiser, que puede ser, ¿no? Aquí todo puede suceder en esta democracia, que son democracias arregladas, democracias amañadas, Ujú. pero yo creo que somos un poco distintos, o sea, la burguesía es un poco distinta, la nuestra a la de Argentina, ¿no? Entonces, en estos momentos, no es posible una alternativa por parte de las fuerzas populares y el movimiento social, que esto está todo amañado. Quiero hacer una pregunta a Risenberg, sobre todo considerando su ubicación en el otro hemisferio. ¿Estamos transitando a una fórmula política dentro del régimen similar a la norteamericana, un debate insustancial y vacío entre demócratas y republicanos? ¿Cree usted que podríamos hablar de una cosa así, don Sergio? Yo creo que con la aparición de Johannes Kaiser eso está eliminado por el momento. Yo creo que va a ser en ese sentido va a ser más confrontacional, pero nosotros sabemos cuáles son las limitaciones de lo confrontacional. Es como la candidatura de Milei, que era confrontacional con el resto de las candidaturas, a pesar de que representaba un programa similar. Yo recuerdo que nosotros antes del tiempo de esta candidatura de Milei tuvimos un programa con el señor Altamira, del Partido Obrero Jorge Altamira. Argentino. Claro, él mencionaba eso, mencionaba que la postura de Milei había ido tomando fuerza justamente porque se presentaba como un outsider, el mismo fenómeno que digamos fue explotado por Trump, o fue explotado por Bolsonaro, o fue explotado por Kast, que yo creo que por lo feo que pueda aparecer, bueno, el candidato ya es, digamos, no es muy agraciado, pero Por además eso otro problema. el fenómeno político, digamos, me Sí, sí, refiero, sí, sí. muestra que realmente una falta, problema de crisis en las alturas, digamos. Yo no, hace mucho tiempo que no veía a la derecha con tres candidatos que tuvieran en posición de ser elegidos. El fenómeno Kast no alcanzó a durar dos candidaturas, ya cada vez, a pesar de que ha ido subiendo, fue sobrepasado por Kaiser y ya está a tiro, esto es un decir, que no se entusiasma el señor Kaiser, pero está a tiro de Matei. También ha ido bajando progresivamente. Lo mismo el caso de Bachelet. Bachelet se levantó esa candidatura, pero yo creo que ellos esperaban otra reacción también. Pero muestra nuevamente el... Yo soy contrario, usted sabe, licenciado, que soy enemigo de que siempre estos análisis indican que el enemigo está débil, que sus pasos son todos debido a que está confundido, porque las fuerzas del bien lo tienen acorralado y por eso no está golpeando con un bastón en la cabeza. Pero yo creo que es una señal importante y fuerte que la carta Bachelet que se jugaba cuando ya no quedaba nada, tampoco dio resultado. Tenemos un escenario electoral bastante confuso, pero yo, como lo dije en los programas pasados, creo que Kaiser que puede seguir subiendo. Tiene más posibilidades de seguir subiendo que el resto de los otros candidatos de derecha. Ahora, en relación a la izquierda, es sorprendente ver al señor Jadwe referirse ahora bastante incluso molesto a actitudes del gobierno represivas. Llegó a sacar declaraciones que él estaba de acuerdo con la resistencia de las tomas frente al desalojo. Por Eso ejemplo. lo dijo en relación a San Antonio, sí. Dijo que la actitud del gobierno era en algunos casos criminal, que si estaban buscando que hubieran muertos y heridos. La verdad es que Jadwe sacó la voz y cada vez se perfila como que nos tendríamos que olvidar que durante todo este tiempo se quedó callado con la represión al mapuche, con el juicio a Yaitul, con todo lo que venimos Mm. comentando de Boric desde el comienzo. Pero ahora, como estamos cerca de las elecciones, Jadwe ha revivido y detrás de él se construye lo que podría ser la plataforma que lo podría llevar en estas elecciones. Yo creo que Jadwe va a ir si es que los tribunales no dicen otra cosa. Y por último, el hecho de que Jadwe vaya y que se levante como un candidato posible ha abierto una suerte de crisis dentro del PC. Hay un sector que está al lado de lo que sería la Carol Cariola con Camila Vallejo, Sector Jara, que digamos en este momento. correcto, ha empezado a rápidamente tratar de levantar a Janet Jara como posible candidato del PC, como una forma de salirle al cruce a Jadwe.
Entonces lo que vemos son peleas al interior de los grupos que se postulan a seguir administrando el modelo en la misma forma que se está administrando hasta el momento. Pero entre ellos no existe una unidad y están bastante divididos, o sea, están chocando entre ellos. Yo creo, yo quisiera llevarlos dentro de esta misma cosa, pero pasar como una fracción a otro tema. Hay un hecho que tuvo lugar el 25 de febrero recién pasado, probablemente el apagón más grave que se ha vivido en el país. El 98% de la población quedó sin electricidad, el corte se extendió como en la canción de Preguntón de Arica a Punta Arenas y tuvo como efecto, fue el resultado de una falla en la conexión de la carretera eléctrica que existe entre Vallenar y Coquimbo, ¿no? Esta llamada tiene un nombre muy cacofónico que es Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, que habría fallado y que el sistema era otro que tenía un nombre aún peor, que tenía algo que ver como con Polpaico o algo así, pero son nombres que El están Paico, sí. pensados, Polpaico, que están pensados para que uno no los recuerde. Bueno, y ese sistema también falló y finalmente eso devino en el corte que nosotros vivimos. Bueno, sobre eso es una noticia un tanto pasada, pero hay una cosa que no ha sido analizada. Yo, inclusive antes de hacer este programa, como habitualmente lo hago, esto son enseñanzas de nuestro director, reviso la prensa a ver si hay alguna cosa específica. No ha habido debate sobre una de las consecuencias manifiestas que tuvo este apagón, que es el inédito estado de excepción después del apagón y toque de queda, una medida y militares a la calle, a la antigua, ¿no? A la antigua. Inclusive alguien pensó que podían resucitar a Sergio Onofre Jarpa también, ¿no? Para conducir en estos momentos aciagos. La reacción del régimen, la reacción del gobierno es como si se hubiese estado en presencia de un ataque militar o si de un gobierno que está a la espera de un levantamiento popular, saqueos, etcétera, etcétera. Fue una cosa bastante extraña, bastante rara, y yo creo que está en relación con este fenómeno electoral y precisamente con lo que apunta Risenberg, con esta idea de que vamos ganando, de que los tenemos cercados, ¿no? Pareciera, después de este apagón, de que algo está sonando en las alturas. Creo que esta reacción revela precisamente esta idea que nosotros hemos venido sosteniendo en este programa, que se está instalando un estado policial en el país. Esa es la primera idea que yo creo que es indudable. O sea, frente a una reacción de este tipo, sacar los militares a la calle, que eso es lo concreto, ¿no? Es un despropósito, pero al mismo tiempo nos ubica en un terreno en el que, y esto yo no soy conspiranoico, pero es indudable, de que esa medida desde el punto de vista de la razonabilidad política no tiene explicación. Esto ha dado espacio para que surjan quienes dicen que esto fue un atentado que estaría motorizado por comandos militares venezolanos que estarían castigando al Estado chileno por el requerimiento de extradición de Diosdado Cabello y otros altos oficiales que estarían involucrados en el secuestro de Ronald Ojeda, precisamente en una fecha que se cumplía 1 o 2 años del secuestro. Se habló algo de un comando George Harris también. Exactamente, claro, eso más el nivel de la farándula. Pero también se indicó de que esto podría tener como origen la copiosa presencia de agentes sionistas del Estado de Israel en nuestro país y que podrían haber tenido como expresión en función del papel un tanto beligerante que ha jugado nuestro gobierno amparando acciones que actualmente tienen con pedido de captura internacional a Benjamín Netanyahu, el carnicero de Tel Aviv. Estas ideas han salido un poco para dar explicación a algo que realmente resulta inexplicable. Nosotros no podemos afirmar que una u otra cosa haya ocurrido. Puede ser otra también que nosotros desconocemos. Pero lo que es indudable, yo aquí quiero la voz experta de nuestro panelista Marco Riquelme sobre este punto. eh, ¿Qué opinión le merece este apagón? ¿Usted algo sabe sobre la materia? ¿Y cuál cree que puede tener que ver con la conducta general política del gobierno? Marco. Y una última pregunta, ¿alguna vez se logró hacer un apagón de todo el territorio nacional? ¿Cuánto fue el máximo que alcanzó en aquellos tiempos? Si mal no recuerdo, de Concepción hasta La Serena era más o menos, había en ese tiempo un sistema interconectado. Entonces, claro, para abarcar el paraíso se volaban otras torres, Colbún Machicura, Alto Jaguar, Charrúa,
Se eh, arruga. y más para el norte se iban haciendo otros apagones y en Antofagasta se hacía otro apagón al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando de explosiones de torres, ¿no? Explosiones de torre en su gran mayoría. Ya. Entonces, Riquelme, pero en ese tiempo no habían celulares, ustedes, ¿cómo coordinaban el tiempo con los relojes? ¿Y a una cierta hora lo hacían? ¿Tenían claro, una no, hora? se colocaba una hora y a esa hora se suponía que en todo el país los compañeros teníamos que hacer la acción. Ah, ya, ya. Eso era, simplemente habían reuniones y ahí se programaba. Pero respecto a este apagón, a mí me da la impresión que es un apagón producto de alguna deficiencia y falla de las empresas que ya hemos dicho en nuestro programa que aquí el negocio que antes hacía Endesa, hoy hay tres integrantes de este sistema de electricidad Chile, que son los generadores, los transportadores y los distribuidores de energía, que o sea, han hecho un nicho de negocio en tres aspectos que en realidad debiese ser uno solo, al menos en lo que se refiere para poder cobrar. Y nos da la impresión de que en la transportación y en la distribución, porque la generación son plantas, son hidroeléctricas, todo esto ha servido para enriquecerse, ¿no? Para sacar la plata, acumular capital, porque no se han hecho grandes inversiones en infraestructura que permitan cierta confiabilidad en el sistema. Por eso que siempre hay apagones, se produce una ventolera, qué sé yo, se produce pequeños vientos y hay apagones, Incendio. incendios hay apagones, y todo, lluvia hay apagones, porque no hay inversión realmente a mejorar las condiciones, incluso bajar los costos de la electricidad para la gente, que consume muy poco en relación con la cantidad que consumen las grandes mineras, las industrias, en fin. Podríamos decir que la infraestructura eléctrica en Chile empieza a estar obsoleta, porque no hay una modernización de esto. Llama la atención que dentro de esto, este corte que afecta a Pan de Azúcar, como se le decía antes, ahora parece que tiene otros nombres, haya afectado desde Puerto Montt a Arica. O sea, el sistema interconectado central ha mostrado una vulnerabilidad total, lo que puede dejar al país a oscura una y otra vez. Porque si uno empieza a sacar la cuenta, hay sectores mineros que quedaron sin luz y por lo tanto si uno empieza a sacar la cuenta, ¿cuánto han sido las pérdidas que ha tenido, que nadie lo ha dicho en forma concreta, pero son miles de millones de dólares? Porque si la minería tuvo que apagar, tuvo que cerrar la producción, significan grandes pérdidas. En algunos casos se habla hasta 2.000 millones de dólares en pérdida, que vendría siendo como el cero, no, el 2% más o menos Sí, del Producto Interno. un 1% de la producción sin ningún problema del país. Claro. Un año. Entonces allí ya hay una situación que nadie da cuenta. Ahora, si a eso, y con esto termino, si a eso se le agrega el toque de queda y el estado de excepción, ¿Qué eh, explicación tiene Marco respecto del toque de queda? mira, yo creo que por un lado la explicación podría estar en el miedo y en el terror de grandes sectores de la burguesía y de los sectores de esta burocracia socialdemócrata que hoy día nos gobierna, de que se pudiesen producir incidentes en cuanto se oscurecía. Eso implicaba a lo mejor saqueo de supermercados, barricadas en las calles, producto de que no hay electricidad, no permite el normal funcionamiento de un hogar, de su casa. ¿Por qué digo que esta es una de las razones? La otra puede ser mostrar mano dura, que sale Toa tomando decisiones fuertes, ¿no? Porque ahí en el Ministerio del Interior, desde donde se fraguó todo esto, sale tomando decisiones fuertes y dándole una muestra a aquellos sectores de la gran burguesía que no le va a temblar la mano, ¿no? A esta, entre comillas, futura presidenta para aplicar las medidas que sean necesarias, inclusive medidas tan drásticas como el estado de excepción y toque de queda. En primer lugar, que nos restringe la libertad de movimiento de las personas, lo que podría empezar a considerarse dentro de las violaciones de los derechos humanos que se han establecido, ¿no? Marco, Eh, una ya. pregunta capciosa. Horas después de terminado el toque de queda, hubo un asalto.
en el llamado Fuerte Aguayo, que es un centro de formación de contrainsurgencia de nuestras Fuerzas Armadas, donde hay destacado también Fuerza Militar Norteamericana. Esto está a unos kilómetros al norte del radio urbano del Gran Valparaíso, en que un grupo aparentemente de delincuentes habrían sustraído material militar, fusiles y una serie de cosas en las narices de un aparato militar bastante importante. Y esto ocurrió ahora, después de la... ¿No ve usted que es posible que haya alguna relación entre una cosa y esa? La verdad que lo desconozco, porque hacer un asalto y si está bien planificado puede tener éxito y por lo tanto si alguien pretendía robarse un fusil, lo podría hacer, lo que deja en ridículo y vergüenza al Fuerte Aguayo, ¿no? Están implementando las capacidades operativas Sí, sí. de las fuerzas especiales con los norteamericanos y toda esa cuestión y que vayan y les roben los fusiles es una vergüenza, es como un chiste la cuestión. ¿No? Lo cual da cuenta de que más de que un fuerte para la preparación en función de un montón de cuestiones, simplemente la presencia norteamericana en nuestro país, que le importa un carajo que le roben un fusil a los tipos que están haciendo guardia. No, ese no es lo fundamental. Pero yo creo que lo fundamental del toque de queda es que tiene un impacto en la vida económica, en la libertad de las personas, 207 personas incluso. detenidas, 207 personas. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Detenida por una cuestión que se supone que es una falta, ¿no? Esto es importante dentro de la dinámica o de la lógica que estábamos planteando. Ujú. Un toque de queda restringe absolutamente el derecho a la reunión, ¿no? A juntarse, a asociarse. Por lo tanto, significa que también estuvo a lo mejor destinado en ese sentido, que no se fuera a juntar gente, que fuera detenida esa gente cuando se trató de juntar, que nadie pueda conspirar, entre comillas, ¿no? Y hay un impacto a la salud de la gente. Lo más ilógico de esto es que hay una falta de transparencia total y de justificación para imponer un toque de queda. O sea, ¿por qué se impone el toque de queda? ¿Cuáles son las razones concretas por las que se impone? No se sabe No, realmente. no, pero y le agrego lo siguiente. Una vez que termina el apagón, o sea, a las 8:30, sigue estando presente el toque y queda, y a pesar de que en algunos lugares aquí en el Gran Santiago llegó a las 8:30 de la noche, tuvimos que estar en toque y queda hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana. Entonces es injustificable. Y nadie pide cuenta de esto. No hay justificación alguna que haya determinado, salvo los temores de la burguesía a que hubiesen saqueo, a que se generara un conflicto producto de la propia presión que tiene la gente con la alza del costo de la vida, con la falta de trabajo, con los bajos sueldos, con las bajas pensiones, que teman a una explosión que se pueda dar producto de cualquier situación que exista, y la otra es a que muestren, además, o sea, que muestren a una candidata, a una futura candidata presidencial Ya. o ya candidata presidencial También por su con lanzamiento una de campaña. fortaleza y todo eso. Don Sergio, usted que estuvo muy cerca de la producción de G.I. Joe en los años 80, ¿qué puede decir usted sobre este episodio? Ah, pensé que me quería preguntar algo sobre tras bambalinas de G.I. Joe. Claro, Yo no, 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 lamentablemente te tengo que decir que por razones descontractuales no podía claro, responder esa pregunta. por Pero supuesto. usted me pregunta por este asunto del apagón y del toque que queda, porque me parece que es una dupla, ¿ah? Y llegaron juntos. Lamentablemente, aquí voy a hacer un quiebre con el programa. Yo me lanzo a la vida ¿Ya? de la conspiración. Perfecto. Yo, Lo estoy- escuchamos, estamos sentados, don Sergio, así que podemos escucharlo tranquilamente. Yo creo que si uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos 2 años más o menos en Latinoamérica, Ujú. la cantidad de apagones totales que han habido o que han afectado grandes, extensos territorios, se han dado en Latinoamérica, en muchos países. Estamos hablando de Argentina, Ecuador, Haití, Colombia y Chile. Y además los toques de queda también. Yo creo que, mire, en 1967 más o menos, si no recuerdo, yo todavía recuerdo esa discusión en que se descubrió el proyecto Camelot, que era un proyecto que desarrollaba el Pentágono junto con la CIA para el desarrollo de herramientas, análisis de escenarios sociales. Entonces, ellos lo que trataban de Estamos hacer, hablando de MK Ultra,
nos Esto fuimos a las, vino justamente en paralelo con el MK Ultra. ya, nos fuimos a las Se catacumbas desarrolla del pensamiento en, dos li- político. en líneas paralelas, correcto. Mm, Y este proyecto, ellos estaban desarrollando un proyecto de tal forma que las herramientas de ciencias sociales les fueran capaces de advertir en el momento en que vinieran estallidos sociales y ellos analizar en el punto en que estaban haciendo el trabajo social cuánto necesitaban mejorar las condiciones que ellos tenían para poder vencer sobre el estallido social o la revolución que viniera más adelante. Ese proyecto se descubrió, hubieron académicos en Chile que lo rechazaron y lo denunciaron, ujú. pero estamos hablando de 1967 cuando se descubrió y esto venía desde 1954. Estamos al 2024, licenciado. Yo creo que el desarrollo de herramientas de control social ha avanzado, pero tremendamente. Y creo que hubo otro fenómeno que no puedo nombrar acá para que no nos bajen Sí, sí, el programa, sí. que también podría ser entendido dentro del marco de un experimento de control social. Es la única explicación que yo encuentro para que hayan llamado al toque de queda, a pesar de que es cierto, siempre existen las posibilidades por la pobreza que se ve de que existan saqueos en estos momentos. A mí me parece que fue un experimento, un nuevo experimento de control social, me parece grave, porque si fue un experimento en ese sentido, podría ser, digamos, los primeros pasos de algo que viene más adelante que nosotros no alcanzamos a ver. Mm. Y por ese lado yo lo encontraría bastante preocupante. Finalmente, si uno lo quiere ver por el lado menos conspiranoico, esto demuestra el éxito furibundo de la empresa privada dirigiendo el sistema eléctrico en Chile. Y han dado totalmente bote, que aumentan las tarifas, que no reciben grandes condenas ni necesidades de pago y que no invierten en nada en la infraestructura. Y las empresas que están en estos momentos invirtiendo en Chile en la electricidad y que controlan la electricidad, la controlan también en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil. Estamos hablando de las mismas, prácticamente las mismas empresas. Por ejemplo, ISA, que fue la culpable, se supone, en esta ocasión, está también en Colombia, en Chile y en Perú. Le hacía una pregunta al señor Riquelme, ¿cómo lo hacían ellos para coordinarse cuando tenían que votar? Porque iban votando torres, ¿no es cierto? Y la torre hacía que se votara la otra como un dominó, según lo que entiendo yo. Sí, sí, sí. Se quedó ahí como mirando, como que no, esto no hacía así, como que No es tan este dominó, compadre. no es tan dominó, Claro, parece que ¿no? es más ludo, es más ludo. Ya, vas para allá así saltando. Exactamente. Ya, No, no, perfecto. me han contado. Y que requería una planificación sumamente grande. El sistema actual eléctrico resulta que es totalmente, se puede cortar la electricidad de todo un país atacando un solo punto. Eso me parece francamente ridículo. Yo quiero apuntar una cosa respecto a lo que usted dice de estas escandalosas declaraciones que espero que nuestro público sepa también ponderarlas, ¿no? Que dilatada. es un hombre de dilatada trayectoria, así que las cosas que dice hay que escucharlo. A don Sergio nosotros siempre lo escuchamos. Pero yo quiero decir lo siguiente. Si hay una cosa que demuestra lo de Fuerte Aguayo, lo que demuestra el apagón, e inclusive lo que demuestra este insulso debate sobre las candidaturas, es que efectivamente el régimen tiene un control bastante importante respecto a lo que está ocurriendo, se está instalando un régimen de características dictatoriales y nuestro aparato represivo no está pensado para enfrentar amenazas externas. No les interesa porque esas amenazas externas no existen y voy a decir algo que es sumamente claro y los que nos están viendo lo van a entender, porque nuestro régimen es un régimen de ocupación. Nuestras autoridades sirven intereses foráneos. ¿Qué tipo de amenaza externa van a tener que conjurar si sirven a intereses extranjeros? En la moneda se gobierna para el gran capital, para el capitán financiero y para las multinacionales. Se gobierna al servicio de las potencias imperialistas. Habrá algún debate si son chinos, norteamericanos, si son europeos o son rusos, pero lo que es claro es que no son los intereses nacionales los que están en juego en nuestras instituciones. Y quiero llevarlos a una cosa que está unos kilómetros, muy pocos kilómetros al sur de Fuerte Aguayo, acercándonos al conurbano del Gran Valparaíso, en la zona de Reñaca Alto. Especialmente un hecho que provocó
un escenario noticioso en el que personalmente me tocó estar involucrado durante esta semana y que tiene que ver con el escandaloso lanzamiento de la toma Edén de la Jarilla en Rayana Alto, Viña del Mar. ¿Por qué digo que es escandaloso? Primero porque se dio a contramano de la resolución del conflicto de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio, donde las 10.000 familias, luego de años de movilización, lograron imponerle al gobierno una salida política a este asunto. Sobre este tema hay discusión, hay algunos que no dicen que fue eso, mi opinión fue un triunfo esa movilización, pero Edén de la Jarilla no tuvo esa capacidad. Edén de la Jarilla dio una pelea y comenzó a movilizarse muy poco antes de que fuera lanzada. A mí me tocó la oportunidad de participar y defender como abogado a esta población unos días antes de que se provocara el lanzamiento, y a pesar de tener una férrea organización comunal, colectiva, de tener sede social y de tener una intensa vida comunitaria, no prestaron atención debida al conflicto legal que se les venía encima y que devino finalmente en el lanzamiento. Esa yo creo que es la principal conclusión. Lo que ocurrió este martes 4 de marzo a las 9 de la mañana es una demostración de a quién sirve el Estado. El Estado tiene que haber invertido mucho más en represión que el valor que tenían esas tierras. Se llevó cerca de 50 vehículos blindados. Tiene que haber habido fácil desplegados en el lugar alrededor de unos 500 efectivos policiales que estuvieron con sus motores andando durante horas, a lo menos unas 20 horas con todos sus motores andando, para desalojar una población que ya había anunciado que no estaba en condiciones de resistir y que quería entregar voluntariamente y que lo único que pedía era albergue y un lugar donde poder dejar sus pertenencias, sus enseres. Ante esa situación, nosotros hicimos presente a la Corte de Apelaciones que no se estaban cumpliendo los requisitos porque las autoridades mintieron y mienten porque hasta el día de hoy no han dado albergue y no han dado auxilio al cuidado de los enseres de los pobladores, dejando incumplida la resolución de la Corte de Apelaciones que ordenaba efectivamente una especie de desalojo humanitario, don Sergio Marco, lo ordenaba efectivamente, pero esto no tuvo lugar. Esto no tuvo lugar, esto realmente es un escándalo, es un hecho escandaloso, porque en vivo las autoridades mintieron una y otra vez. La delegada de este tipo de cosas, Tideco, creo que de la Municipalidad de Viña del Mar, fue repudiada por los pobladores, quienes no la agredieron ni amenazaron su vida, como le hubiese acomodado seguramente a esta burócrata, pero se tuvo que retirar porque estaba mintiendo en las narices de los pobladores. No hay ningún tipo de albergue como se había ofrecido, y mucho menos ni cuidado respecto a los enseros, ni ningún tipo de perspectiva siquiera de solución al problema habitacional. Los pobladores de Edén de la Jarilla, eh, más de 400 pobladores, más de 86 familias, más de un centenar de menores de edad, algunos de ellos con severas discapacidades, adultos mayores, fueron expulsados y lanzados a la calle. Eso fue lo que ocurrió, y cuando el gobierno, en la cabeza a nivel regional, de un militante del Partido Comunista como Giannino Riquelme, delegado presidencial del gobierno de Boric en el Gran Valparaíso, en la región de Valparaíso, él dispuso y dijo que se había cumplido con todos los protocolos, mintiendo de una manera pero realmente infame, vergonzosa. No sé cómo duerme ese señor Giannino Riquelme después de haber mentido de esta manera. Y no solo eso, sino que durante el lanzamiento salió a dar una conferencia de prensa, pero ridícula, del ridículo in extremis, señalando de que, criticando al dueño de la parcela, a quien se le regaló todo este operativo, se destinaron centenares de millones de pesos entre tribunales, movimientos burocráticos y el aparato represivo, que él no había cumplido con su parte llevando con maquinaria a la hora que correspondía. Y Giannino Riquelme es de aquellos inmorales que en la época del Tercer Reich habrían reclamado porque el campo de concentración no tenía la autorización sanitaria, o son de aquellos que cuestionarían el comportamiento de la DINA porque no utilizaban la picana
en los interrogatorios, sino que aplicar la electricidad directamente de los enchufes. Es este tipo de gente que está llevando adelante este gobierno que se supone democrático, inclusive, dijeron que este lanzamiento era con perspectiva de género, que además se hacía con respeto a los niños, etcétera. El personal de Mejor Niñez, me tocó verlo, del servicio de Mejor Niñez, pululaba por el campamento cuando yo estaba desalojado, no se sabe para qué, presenciando la desolación de la destrucción generada por el aparato del Estado, en un acto que no dudo en calificar como de lesa humanidad. Los criminales que estuvieron detrás de esto deberán responder ante la justicia, deberán responder ante la historia y deberán responder políticamente por aquello que han perpetrado y que siguen perpetrando hasta nuestros días. Se trata de familias trabajadoras, honestas familias de trabajadores que fueron desgarradas, que fueron humilladas y que fueron sometidas a un trato que no puede sino entenderse como una política de terror de Estado. Un terror de Estado que hoy día tiene a 54 poblaciones a nivel nacional con orden de lanzamiento y que ofrece como única respuesta y como política habitacional de este gobierno el lanzamiento de los pobladores a la calle. Que no se diga que no se advirtió, que no lo planteamos y como dice el dirigente, como lo dijo muy certeramente Carlos Calixto, el dirigente de esta toma, Edén de la Jarilla no pudo vencer, fue derrotado, pero debe servir como una alerta y como una señal para el conjunto de los pobladores de nuestro país. Marco. Cuando hablaba usted de Giannino Riquelme, se me vino a la memoria una persona que no era justamente de las filas de los revolucionarios ni de este mundo, ¿no? Pero recuerdo una vez que cuando el intendente Santiago era Fernando Castillo Velasco y que autorizó en 11 de septiembre pasar por la calle Morandé y a la marcha esta que se hace todos los años, donde participan familiares, gente militante, en fin, y el Ministerio del Interior la prohibió, quitándole la potestad al intendente Santiago, la prohibió, o sea, prohibió el paso por De calle la, Morandé, de la y lo romería. que hizo, claro, y lo que hizo Fernando Castillo Velasco fue renunciar a ser intendente de Santiago. Uno se imagina una épica más o menos parecida en este caso, ¿no? Un dirigente comunista, delegado presidencial, lo obligan a lanzar a 480 familias a la calle con niños, mujeres, ancianos, gente con problemas, en fin, lo que sea. Lo obligan a lanzarlo a la calle y por lo menos no quiero que quede en mis manos manchada con ese baldón tan terrible que es que la gente duerma en las calles. Renunciaría por lo menos, ¿no? Por lo menos. ¿No? Pero aquí no va a ser así. Y efectivamente lo que tienen que tomar los pobladores, y este es un dato que puede tomarse como muy a la liviana, claro, tú no estás ahí, pero la única forma que tienen de ir generando cierta visibilización y cierta solidaridad es la resistencia al desalojo y a la represión. No tienen otra alternativa, porque lo demás, si siguen por el camino de la entrega de los espacios de las tomas, esto significa que va a ser como un castillo de dominó, un castillo naipe, que se va a ir desmoronando de a poco todo. Entonces ya va a ser el problema de la solución habitacional que debe estar alrededor de 1 millón, las necesidades mínimas, ¿no? Entre 650.000 a 1 millón de viviendas faltan en el país. ¿Sí? Claro. Entonces, que va a ser una situación de que la va a tomar, que no va a tener urgencia, no va a tener importancia para la solución, porque en realidad es para los pobres. Lo otro es que, eh, igual como yo diría, no tan conspiranoico, pero el tema de Kaiser, de Toá, de las candidaturas presidenciales, donde es evidente, yo ando en mi barrio un rato más, después que terminemos el programa, voy a ir a la feria. Muy Y bien. yo no creo que, o sea, no he escuchado nunca aquí a los vecinos hablarme y decirme, oiga, ¿qué le parece a usted el candidato Kaiser, el candidato Matei, la candidata Toá? ¿Qué le parece a usted esta diferencia que hay entre Katz y Katz? ¿No? O sea, Hay que ser entre Kaiser y valiente, Katz. ¿Ah? hay que No, ser no, valiente también para ir a preguntarle a usted eso, Guillermo. no, Claro. no, no. Había que ir con un Hay que ser casco. más. Claro. O Pero medio tomado ¿a qué también.
¿A qué me refiero? Es que no hay nada. Entonces los que van imponiendo a estos candidatos son justamente aquellos que tienen interés en esto. Esos son los que van imponiendo a los candidatos Ujú. y las candidatas. Entonces, ¿por qué lo sacaba a colación? Porque igual en el tema habitacional. Por ejemplo, hoy en el tema habitacional, producto de que las familias venezolanas, las familias colombianas, haitianas necesitan un lugar donde vivir, entonces el odio contra las tomas está también atravesado por la xenofobia. Que los venezolanos quieren todo gratis, quieren vivir ahí, no, si son puros venezolanos los que están en las tomas, no, si los venezolanos son puros delincuentes que se van a meter a las tomas para robar y para andar haciendo cuestión. El tema habitacional en Chile, que ha sido un tema trágico durante mucho tiempo, no olvidemos que en Chile, las ciudades más importantes del país han sido producto de las tomas, ¿no? O sea, la Legua, el cordón que está rodeando Santiago, la Legua, la Victoria, la Pintana, más allá, el Castillo, Renca, todas esas son tomas. Esas tomas hoy día son criminalizadas y de alguna manera se le aplica la xenofobia sobre eso, interesadamente por parte del poder, de la hegemonía, Ujú. para generar un conflicto entre el movimiento popular, para impedir la solidaridad con el derecho a la vivienda. No, hace la cola, no va, pues, hace la cola. Pero es que lo que pasa es que en las colas uno puede estar 10 años y yo necesito la casa ahora. No, tenéis que esperar, pues todos estamos esperando. O sea, se va produciendo una cuestión absolutamente retrógrada, reaccionaria Mm. a la lucha que ha existido siempre en nuestro país por el derecho a la vivienda. Y claro, la de San Antonio se soluciona o va en paso, en vía de solucionarse, Sí. y no así la de Edén de la Jarilla. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué siendo más pequeña Edén de la Jarilla que la toma de San Antonio no es solucionada? Y es simplemente porque situaciones como la toma de Edén de la Jarilla son el ejemplo para las otras tomas y no producen gran costo político en este periodo eleccionario que viene. En cambio, no va a haber mayor resistencia, salvo la que la solidaridad y algunos sectores más avanzados dentro de la toma de la Jarilla pudiesen haber dado. Pero entre medio de 10.000 a 15.000 personas que hay en la toma de San Antonio, hay sectores que simplemente van a resistir casi por inercia y algunos sectores van a resistir conscientes. Entonces se va a producir una solidaridad hacia esa toma. Y eso implica que hay que solucionar porque el costo político para aquellos que están tomando las decisiones va a ser muy grande. Aquí no hablemos de esto que plantean los tribunales, que son tribunales corruptos, que durante la dictadura nunca aceptaron recursos de amparo, son responsables y cómplices de la desaparición, de la tortura, del exilio, de la prisión de la gente que hubo durante toda la dictadura y lo son actualmente. Son responsables de la impunidad que han tenido los pacos durante la revuelta, los pacos criminales, cuando esta gente, esos tipos que se van a sentar ganando millones a un tribunal y como los romanos levantan el dedo o bajan el pulgar, esos tipos hablan de desalojo humanitario, es para la risa, ¿no? Es para la risa. El sistema, usted lo expresó bien delante, el sistema, los colaboradores son como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son colaboracionistas de la gran burguesía chilena y de la gran burguesía internacional del imperialismo. Son colaboradores, están al servicio de ellos. Risenberg. Sí, yo la verdad lo veía a usted, licenciado. Primero, déjeme felicitarlo porque hizo una Gracias. excelente labor en los medios. Y se lo digo sinceramente, yo no es que no le tuviera fe, Ya, primero, ya. eh, pero enfrentarse a una persona tan desagradable como el señor Neme, hay que tener mucho estómago y también mucho control personal como para que a uno no se le arranque la yegua, digamos. Que no me estoy refiriendo al señor Neme, me estoy refiriendo al asunto de perder el control, a Sí, sí, eso me sí. refiero, con Arranca la la yegua yegua. como decía Gramsci. A mí me parece, primero, felicitaciones. Ujú. Segundo, yo noté lo que decía el señor Riquelme, que era muy claro. Si uno leía Twitter y las redes sociales, había toda una oleada que podría ser bot perfectamente,
pero que están trabajando sobre un hecho concreto, que es esto, el conflicto que existe en Chile con la comunidad venezolana, colombiana que ha llegado al último tiempo, que no se, al parecer no se extiende en la misma forma, al menos con otras comunidades como la haitiana, la peruana, que al parecer son mucho mejor recibidas, que hay que hacer una salvedad lamentablemente, y por eso le quiero consultar. Es que, bueno, la comunidad venezolana, el mayor porcentaje de la comunidad venezolana tiene una muy buena impresión de Pinochet, pareciera. Mm. Son filo derechistas, están siendo usados por los propios partidos de derecha chilenos para apoyar sus campañas, para ganar votos. Trabajan sobre eso, entonces como que yo a veces pensaba, bueno, pero si, ¿qué pasaba si se terminaba la dictadura y salían la gente que apoyaba a Pinochet, que eran bastantes en ese tiempo, y uno lo recibía en otro país? Y la verdad es que no era gente muy agradable. Entonces, eso por un lado. La comunidad venezolana o parte importante de la comunidad venezolana se ha burlado de los detenidos desaparecidos, eso es un hecho. Ha participado en campañas de la derecha con Cast, la última participación con Desborde en la alcaldía de Santiago. Y yo recordaba haciendo una pequeña curva en el camino, digamos, sin salirme de esto, el caso de lo que ocurrió con George Harris. Los venezolanos cuando se iban le echaban la culpa a los socialistas, al socialismo de Chile, hablaban también del gobierno comunista y decían que viva Pinochet. Había una mujer que dijo viva Pinochet, una persona que debe haber tenido un nivel, haber sido miembro de la clase trabajadora como cualquier otra, que levantaba acá a Pinochet. Entonces hay razones como para que haya esa poca popularidad de la comunidad venezolana. ¿Cómo encontró usted la toma que habían organizado? Porque además se decía que ahí había mucha delincuencia, que había tráfico de drogas. ¿Qué nos puede decir A ver, usted cómo estaba organizada la comunidad? yo quiero hacerme cargo de algo que dijo Marco recién y que comparto totalmente. Los pobladores no tienen otra salida más que la resistencia. No hay otra. Es que no hay otro camino. Y si hay algo que, si nosotros colocamos Edén de la Jarilla y el Cerro Centinela de la Megatoma en San Antonio, vemos dónde hubo respuesta, dónde hubo movilización. Los compañeros de San Antonio se movilizaron por años. Edén de la Jarilla se movilizó, no alcanzó a movilizarse un mes, no tuvo ningún tipo de organización respecto a eso y de hecho dentro de las 2 semanas que hubo movilización, ya transcurría la primera semana, habían resuelto entregar voluntariamente la propiedad porque no estaban en condiciones, y la verdad yo los entiendo, no tenían ninguna capacidad de resistir físicamente el lanzamiento. Así que eso es lo primero, la única salida de la resistencia, eso está totalmente claro. Respecto a esta toma en particular, aquí hay varios elementos especiales. Primero que estrictamente no es una toma, esta gente fue llevada ahí por el dueño, entonces fue estafada, ¿no? De hecho, presentamos una querella en función de eso. Así que no, tampoco hubo una organización para tomarse un terreno, sino que era más bien, fue, no sé si usted se acuerda, Riquelme también se acordará de la toma la toma de Peñalolén, ¿no? Donde Miguel Nasur, me parece que se llama Sur. Sí, bueno, ese, sí, bueno. ese personaje que en este momento estamos citando, ¿no? Miguel Nasur invitó también a los pobladores para después negociar con el Estado la venta de unos terrenos que no se lo iba a comprar nadie. Bueno, acá hubo algo parecido, este señor Masú, quien compró el terreno y lo pone en nombre de su hijo, Masú Márquez, que es un joven médico, pero realmente el dueño de esto es Jorge Masú Araya, que es el hombre que llegó en el momento del lanzamiento. Todo el mundo habla de Masú, Masú, pero no es la persona que tiene a su nombre las parcelas, porque esto revela todas las maquinaciones que hizo para eludir precisamente sus obligaciones, porque quien fue a ofrecer esto no fue el propietario de las parcelas, sino que fue el padre de él. Ahí hay un elemento también de la maquinación. Pero en relación con la gente de la toma, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Por cierto, no era un foco de delincuencia ni remotamente, era un lugar donde a las 9:30 de la noche había obligación de silencio, no había consumo de alcohol ni de drogas en espacio público al menos. Era un lugar, no era un espacio religioso, pero tenía en sí una sede comunitaria, donde ellos que construyeron su sede comunitaria porque tenían una intensa vida comunitaria, en un 80% eran extranjeros, la mayor parte de ellos venezolanos del campo, de la zona de Maracaibo, gente campesina. Yo participé en una asamblea con ellos y les expliqué en qué iba a consistir el lanzamiento, y ninguno de los que estaba ahí había sentido siquiera el gas lacrimógeno. Primero porque viven en una zona muy retirada de Valparaíso, llegaron en su gran mayoría el año 2022, los haitianos
no, ellos son bastante silentes, se expresan muy poco por una cuestión idiomática, pero me da la sensación de que tampoco tenían experiencia en ese sentido. Entonces, de la Jarilla es una demostración, en ese sentido, de una pequeña comunidad sin mayor experiencia política, sin capacidad como para ofrecer alguna línea de resistencia. Y, por cierto, políticamente yo pude conocerlo, digamos, a partir de mi intervención ¿Eh? ahí. Es gente que rápidamente logró entender la dinámica de clase que tenía este conflicto. Ellos reclamaron, y lo hizo Calixto, respecto del Estado, señalando la crisis habitacional que hay en el país, y se presentaron siempre ante los medios de comunicación como trabajadores, porque era un punto central, digamos, que los uní al resto de los pobladores que están en la misma situación. Y quiero hacer remarcar una idea. Valparaíso probablemente es la que tiene, en relación a metros cuadrados disponibles, etcétera, la mayor cantidad de tomas en el país. He recorrido varias. Por supuesto, la mayor cantidad de los pobladores son de origen extranjero, en una proporción superior al 60%. Si uno va a todas las tomas, la mayor cantidad son dominicanos, haitianos. Son lo más explotado de la clase trabajadora chilena. Son gente que no tiene acceso a servicios sociales de ningún tipo, por supuesto que no tiene ningún acceso a cómo se llama, el sistema financiero, y de ahí que sus conexiones con el resto de los pobladores se establezcan en razón de eso. Hay, por supuesto, una minoría vociferante de fascistas que llegó desde Venezuela, pero tendremos que ser muy obtusos para creer de que toda la gente que se va de Venezuela lo hace porque son anticomunistas. En su inmensa mayoría, esta gente del campo lo hace simplemente huyendo de la miseria. No tienen otra razón. Y gente que inclusive quisiera volver a Venezuela y que no pueden hacerlo. No es gente que odie Venezuela, ni nada por el estilo, ni que quiera que lo invadan, ni nada ni que tenga una especial fijación con la figura de Chávez o de Maduro. No, es simplemente el hambre lo que los empujó, como ocurre con millones de trabajadores en todo el mundo. Eso. ¿Consideró usted que era una provocación la llegada de esta niña Camila Carolina Stay o algo así se llamaba? Porque ella llegó, a mí me pareció, cuando yo lo vi a usted discutiendo con Neme, La jefa de Dideco, es usted. correcto, sí, Stay era de apellido Stay ella. Está ahí. Cuando yo lo vi a usted, porque yo le hice un seguimiento por los canales de televisión, usted se hizo famosísimo, era como un personaje que uno encontraba en todas partes. Ujú. Eh, eh, en la discusión con Neme, a mí me parecieron dos cosas, deje comentárselo. Una, cuando usted dijo que era un acto de lesa humanidad. Ujú. Y Payasito Neme dijo, ah, pero abogado, ¿usted dónde están los torturados y dónde están arrastrando a la gente por el suelo? Y usted hizo una explicación sumamente clara de por qué eso se trataba de una violación a los derechos humanos y por qué era un acto de lesa humanidad. Yo lo felicito por eso, porque dejó callado a ese payaso de la televisión. Yo francamente no le tengo ninguna simpatía al caballero. Y lo segundo, cuando usted aclaró que la Corte Suprema había dado la autorización para el desalojo, había puesto unas condiciones para que este se llevara a cabo. Así es. Y si uno sigue las declaraciones de la señorita Stay, y yo quiero que usted eso se lo explique un cortito al público, la señorita Stay dijo que ellos jamás le habían dado información a los pobladores a dónde estaban los centros de albergue, que era uno de los puntos, y el señor Riquelme, no este señor Riquelme, El otro, Giannino el Riquelme, malo. el señor Riquelme el malo, él dijo que la protección de los bienes de los pobladores tampoco había sido asegurada, echándole la culpa al propietario Masú. Y esas dos cosas mostraban claramente que no se respetó en nada la legalidad porque ese desalojo tenía condiciones. Y por último, y cierro con esto, usted vio aparecer al movimiento feminista que ahora anda anunciando que viene una marcha del 8 de marzo. Hubieron otras agrupaciones que se acercaron a hacer apoyo. ¿Cómo estuvo eso, licenciado? Bueno, la verdad que organizaciones políticas contadas, digamos, con los dedos de una mano amputada, diría yo, fundamentalmente la gente del movimiento patriótico estuvo presente ahí, gente del PTR también, y otras pequeñas organizaciones que no registro, una organización de pobladores transexuales en Toma, también que estuvieron presentes. Como organizaciones no, el resto militantes, una cantidad significativa de militantes que giran en torno a la Coordinadora por Palestina,
pero no se hicieron presentes como organizaciones. Quiero poner de relieve que tampoco a lo mejor hubo tiempo en este sentido, pero por ejemplo organizaciones feministas ninguna. Llama la atención, digamos, llegaron sí animalistas, conmovidos por la situación de los gatos, de los perros y unos conejos que había en el lugar. No mostraron ningún interés por los seres humanos que estaban ahí arrojados en la calle, niños con parálisis cerebral arrojados a la calle. Eso a estos activistas animalistas pareciera resultarles algo secundario. Pero en general hubo sí una pequeña muestra de solidaridad. El gran problema político de esta toma es que no logró desplegar una acción de resistencia contundente que le permitiera enfrentar políticamente al gobierno. Yo creo que ese es el principal problema. Ellos dejaron pasar mucho tiempo, 2 años, totalmente inmovilizados. Eso lo reconocen ellos y ellos saben que ese fue su error. Yo diría que ese es el punto. Marco, ¿quería decir algo? No, yo creo que hay una experiencia que son importantes, hay un sacrificio en todo caso de una cantidad determinada de mujeres y hombres activistas, militantes que han apoyado, han solidarizado con todas las situaciones de injusticias que hay en estos momentos. Esto de la toma de Edén de la Jaría va a servir de ejemplo. Lamentablemente estamos viendo que en el último tiempo están sirviendo muchas tomas desalojadas sin mayores complicaciones como ejemplo. Entonces eso también es un mal ejemplo. Y no hay más que felicitar a aquellos que han estado involucrados en los esfuerzos por difundir la problemática que tiene que ver con la vivienda, el derecho de la gente a la vivienda. Y lo demás, yo creo que tanto Neme se puede notar. Yo vi después, en realidad, si no hubiera solidarizado de forma inmediata, pero vi después la controversia que se produjo ahí de nuestro conductor del programa con Neme. Pero hay que decir que Neme es un tipo reaccionario. Ayer veían, estaban desalojando y quitándole los carros a gente cerca del mercado de La Vega y el notero de Chilevisión le decía, pero ustedes, ¿por qué tienen que ser delincuentes para trabajar? Ser delincuentes, bueno, a la gente, al comerciante ambulante le dice delincuente e insistía y la gente del panel del Contigo Chilevisión insistían en la calidad de delincuentes de la gente que se dedica al comercio ambulante, ¿no? Siendo de que, de acuerdo a la ley, me da la impresión a mí que el comercio ambulante es una falta, no un delito penal, le van a pasar una multa, le van a quitar las cosas que andan vendiendo, le van a Una volver a infracción, pasar una multa, una efectivamente. infracción, ¿no? Pero de todas maneras ellos no, o sea, imponiendo esto que hemos estado hablando un poco aquí, lo de delincuente. Yo creo que estos programas son importantes en la medida que ayudan a desenmascarar lo que está ocurriendo en estos momentos, cómo los bots inventan. Ayer me respondía y después me di cuenta una persona, claro, ¿por qué no te lo lleváis para tu casa o algo por el estilo, qué sé yo, por la cosa de las tomas y del comercio? Y resulta que después cuando la voy a ver quién era en su perfil, tenía 0 seguidores y estaba siguiendo a 0. O sea, ¿cómo hay una persona que responde así? O sea, hay gente que utiliza bots para ir respondiendo cuestiones, lo que va marcando una tendencia. Y en lo demás, cuando llegue la hora de despedida, yo quiero despedirme con un tema particular. Bueno, yo diría que inclemencia de la producción nos obliga a ir cerrando, así que le doy inmediatamente la palabra a Marco para que haga su cierre. Bueno, como yo sé que la calidad de la dirección y de la conducción harán factible que ya tengamos este programa, va a salir justo el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Muy bien. eh, que mi compañera me ha hablado un montón de cosas y me ha estado enseñando algunas cuestiones que me parecen importantes. Primero, de que la que puso en una conferencia en Copenhague, eh, la que puso el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue Clara Zetkin, una revolucionaria, feminista, comunista alemana, muy amiga de Kollontai y de otras compañeras que levantaron el derecho de la mujer a luchar por las condiciones eh, que tenemos todos, ¿no? Y en ese sentido, después otros se han tratado de ir apropiando de estas cosas, ¿no?
Por ejemplo, el pañuelo. El pañuelo que usaban las mujeres en las luchas feministas y todas esas cosas, era un pañuelo de color rojo. No era verde, ni lila, morado, cosa por el Y estilo. azul. No, no era así, era rojo. Pero eh, cuando se quema una fábrica en Estados Unidos, entonces empiezan a inventar el feminismo burgués, este feminismo que hoy día uno ve tanto, ¿no? Empieza a inventar la idea de que las mujeres cuando mueren en esa fábrica estaban cosiendo tela de color lila. Y también inventan que producto de eso el humo que salía del incendio era de color lila. Entonces por eso usarían pañuelo de color lila. Pero eso no es cierto porque el color lila era usado por las sufragistas burguesas en Estados Unidos en sus demandas por sufragio, que era sufragio obviamente para ellas, no era sufragio para las negras esclavas, ni era sufragio para la gente pobre, no, sino sufragio para la gente de la alta sociedad que eran mujeres. Entonces hay un montón de cosas que ignoramos de lo que es el 8 de marzo y que algunas la convierten en una cosa de lucha que siendo importante no es la fundamental. La mujer trabajadora y el día que se le recuerda es por su papel en la lucha de clase, es por su papel en la lucha por la transformación de la sociedad, eso es su papel por la lucha anticapitalista. Es el papel fundamental. Y dentro de eso, todo y todas las revolucionarias luchamos por los cambios que necesita ahora también las mujeres. Y es en ese sentido, recordando a Esther Cabrera, a, a Teresa Flores, a Luisa Toledo, a Elizabeth Escobar Mundaca, a Ana Lisa Delgado Tapia, a Lumi Videla, a Denise Cortés, reciban las compañeras y todas las mujeres del mundo un gran saludo de parte nuestra. Gracias, Marco. Risenberg, ¿alguna observación al cierre? Está sin audio, inexplicablemente este genio de las comunicaciones está sin audio. Después de esa intervención, licenciado, no tengo nada que decir. Yo adhiero a lo dicho por el señor Riquelme. Hasta me pareció muy emotivo. Yo lo mismo suscribo íntegramente la conmemoración que se ha hecho respecto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha que habitualmente importa un punto de encuentro para la clase, un punto de encuentro para la lucha y por supuesto a la lista inmarcesible que ha indicado Marco Riquelme, yo sumo el nombre de la compañera Paulina Aguirre Tobar, caída en un 29 de marzo de 1985. Se van a cumplir 40 años ya. También quiero incorporarla, digamos, a esta lista que obviamente está en nuestros corazones y está, pero por sobre cualquier cosa, está en nuestros puños. Por más que el gobierno haya querido domesticar esta fecha y transformarla en el Día del Ministerio de la Mujer, en el Día de la Feminidad, en el Día de en el Día de la Identidad, creo que es importante contribuir en ese sentido de rescatar el carácter de clase del Día de la Mujer. Y por supuesto, igualmente como nos está mostrando la polera Marco Riquelme, nos hacemos también extensivo esto a las mujeres del mundo, ¿no? A las mujeres que están luchando en todo el mundo, especialmente a las mujeres de la Palestina ocupada. Sin, sin nada más que agregar, pongo y encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que compartan este contenido, a que hagan clic en la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, a que lo comenten en lo posible elogiosamente, que aplaudan todo lo que se dice acá. Y si no es así, que lo hagan que critiquen con la debida altura de miras en el entendido. Que aquellas cuestiones que se han debatido acá, que se han planteado acá, no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario, son el insumo necesario del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales nuestro programa Mate al Rey aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias Sergio Risenberg, muchas gracias Marco Riquelme y nos veremos, como dice Terminator, hasta la vista. Chau, chau.